Después que Pedro y Juan escuchan su sentencia, ellos hablaron con mucha educación, con mucho respeto. En el verso 19 y 20 vamos a leer, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo, juzguen ustedes, no lo estamos jugando nosotros, juzguen ustedes. Si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Tenemos que hacerlo. No podemos. La prioridad, mi amado hermano, de todo creyente, y lo primordial es obedecer a Dios primero y en todo, ¿verdad? Esto no quiere decir que no debamos respetar y obedecer a las autoridades terrenales. Debemos oponernos cuando las autoridades terrenales nos exigen desobedecer a Dios. Ahí tenemos que oponernos. La prioridad es permanecer fiel al Señor, aunque se presenten situaciones difíciles como las que está viviendo Pedro y Juan. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Daniel. Daniel es un ejemplo vivo de eso, ¿verdad? Sus amigos, ¿verdad? También son ejemplos de que se opusieron a las autoridades y Dios siempre va a honrar, como dice en 1 Samuel, ¿verdad? Y Dios siempre va a honrar a los que le honran. Y Jesús Dios cuando mencionó esa expresión, fue cuando Elí, definitivamente Dios se cansó de darle la oportunidad a Elí de corregir su hogar, su casa, que eran los que ejercían el sacerdocio y estaban de una manera tan corrupta sirviendo al Señor, ¿verdad? Ni al Señor, sirviéndose a sí mismos en el templo. Y no hizo nada Elí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los desechó, ¿verdad? Porque Dios hace dos cosas. Si le honras, Él te va a honrar. Pero si le deshonras, Él te va a desechar como lo hizo con Elí, ¿verdad? Daniel fue un hombre temeroso de Dios, un hombre que siempre obedeció al Señor a pesar de las dificultades, por ejemplo, la amenaza, ¿verdad? De ser lanzado a la fosa de los leones. Pero él prefirió obedecer a Dios a evitar por sí mismo el ser lanzado a la fosa de los leones. Igualmente sus amigos, ¿verdad? Su autoridad máxima era el rey Nabucodonosor, les exigía adorar a su imagen y se opusieron. ¿Y qué pasó? La sentencia era clara. El que no se postrara ante la imagen iba a ser lanzado al lago de fuego. Ellos lo sabían. Y ellos estaban dispuestos a morir, pero no desobedecer a Dios. Y sí, los lanzaron al horno 7 veces calentados, pero de ahí Dios los guardó, los protegió, lo mismo a Daniel y a muchos que fueron sometidos a situaciones difíciles o de tortura por obedecer a Dios. Dios los honró, Dios los protegió y ahí tenemos el ejemplo de estos hombres, ¿verdad? Y ahí está Juan y Pedro firmes. Y esa expresión, no podemos callar lo que hemos visto y oído, que está en el verso 20. Mire, mi amado hermano, el Evangelio no consiste en doctrinas aprendidas o en métodos que se aprenden. No. El Evangelio, más que eso, es una manera de vivir, es vivirlo, es una experiencia vivida, porque lo que vivimos en carne propia del Evangelio es lo que nos impulsa a compartir a Cristo con otros. Si solo aprendemos doctrina escrita como mandamientos de hombres, vamos a ser religiosos, no vamos a ser creyentes activos en Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios
capítulo 9, verso 16, dice, pues si anuncio el Evangelio, porque Pablo sufría persecución y acoso terriblemente, ¿verdad? Y quizás más de ya, Pablo, ya sufriste demasiado, ya deja de hablar del Evangelio. Y él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, creerme por eso, porque me es impuesta necesidad. O sea, anunciar el Evangelio para todo creyente, como lo dice el apóstol Pablo, debe de ser una necesidad. Y luego mire lo que dice, ay de mí si no anunciase el Evangelio. Pero hay muchas veces no anunciamos el Evangelio. ¿Se acuerdan de Jeremías? Era un muchacho, profeta joven. Desde el vientre de su madre Dios lo escogió para profeta y para profecías duras. Y él ya no quería hablar, quería callarse ya, y él decidió no hablar. ¿Y qué decir? Que sentía que las entrañas se le quemaban por dentro al callar. Pero si hablaba, eso era la medicina. Miren qué tremendo, como dice Pablo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el Evangelio.